seguidores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi nuevo video. Los saludo desde el Museo de Memoria y Tolerancia en la exposición de Notas de Esperanza. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. ¿Y qué podemos ver en el anexo secreto? Mira, podemos ver muchas cosas en el anexo secreto. Si quieres, vamos paso a pasito para que te vaya yo mostrando todo lo que tenemos en la exhibición. Y el anexo secreto va a ser como la cereza del pastel. ¿Va? Va. Mira, aquí en la entrada tenemos una gigantografía, así le llamamos nosotros. Es una pieza enorme donde, si te das cuenta, podemos ver diferentes rostros de Ana Frank. Estas fotos eran de su pasaporte, cuando ella tenía alrededor de 10 años, ¿vale? Por eso ves tantas fotos de Ana al mismo tiempo. Lo que nos gusta de esta imagen de Ana es que está sonriente, en otras está un poco seria, en otras está un poco más concentrada, etcétera. Pero, pues, es una forma en que nosotros queremos llamar la atención del público para que entren a ver la exhibición. ¿Por qué trajeron la exposición a México? Porque nosotros somos el Museo de Memoria y Tolerancia, que hablamos de la importancia de no discriminar a las personas, la importancia de respetarlas, de aceptarlas como son y de que todos vivamos juntos, muy felices, que nos llevamos bien entre todos. Y en ese sentido, Ana, cuando era niña, escribió un diario muy importante en el que siempre habla de eso, siempre habla de que qué importante es que todos nos llevemos bien, que no hagamos a un lado a otra persona por su color de piel, o por su origen, o si no tiene muchos recursos económicos. Por eso lo hicimos en México, porque además nunca se había traído algo así aquí. ¿Te parece bien si vamos pasando y te voy platicando? Sí. Para que conozcamos también toda esa historia y todo lo relevante que Ana tiene que ofrecer. Esta entrada, si te das cuenta que tiene un patrón como de tipo tela, Sí. es la misma portada que tenía el diario de Ana Frank. Sí. Mira, cuando nosotros entramos a la exhibición, lo primero que vemos es esta especie de edificio. ¿Sabes dónde vivía Ana? No. Vivía en Países Bajos, en Ámsterdam. Y entonces las construcciones que había ahí eran con una arquitectura muy semejante. Y si te das cuenta, en la pared se reflejan frases que son de las más importantes que Ana nos dejó. Por ejemplo, esto de qué maravilloso es que no tengamos que esperar ni un minuto para empezar a cambiar el mundo. Lo que Ana quería era que todos nosotros, quienes leyéramos su diario, pues miráramos un poquito alrededor. Hay cosas un poco feas en el mundo, ¿no? Sí. Hay gente que no tiene para comer, hay gente que pues es rechazada por otros sin razón alguna, y a Ana no le gustaba eso. Entonces ella quería que toda la gente se llevara bien, y nosotros aquí retratamos algunas de sus frases más importantes. Yo te diría, para responder tu pregunta, que pues lo más importante de Ana Frank es todo ese conjunto de ideas y pensamientos tan bonitos que nos dejó. Ven, te voy a seguir platicando de la exhibición, porque siempre nuestro recorrido inicia en esta sala. Lo que acabamos de ver es la primera pieza, pero empezamos en esta sala porque queremos hablar un poco de la historia, tanto de Ana Frank como del mundo. Cuando el papá de Ana, que se llamaba Otto Frank, era joven, empezó lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Ese fue un conflicto armado de hace muchos años, que empezó en 1914, y en el cual la familia Frank, ellos ya vivían en Alemania desde hacía muchos años atrás, y entonces ellos amaban mucho su patria, por lo que el papá de Ana, Otto Frank, se une al ejército alemán para pelear por su país. ¿Va? ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, Alemania pierde la guerra, hay muchas dificultades económicas, hay un fenómeno que se le llama inflación, que es el que representamos aquí. ¿Qué significa? Que tú puedes, por ejemplo, ahorita tener un billete de 100 pesos y te alcanza para comprar no sé, ¿qué te gusta mucho? Comprar en la tienda. No lo sé, me gustan muchas cosas. A ver, dime alguna. Un chocolate. Ok, piensa que hoy con 100 pesos compras un chocolate delicioso, una barra grande.
Y mañana todo está tan caro y va siendo tan costoso que con 100 pesos solo cubrirías la mitad del costo de una barra, entonces necesitarías 200 pesos, ¿sale? Y así el dinero como que va perdiendo valor. Entonces estos niños aquí tú los ves jugando con muchísimos billetes porque el problema económico era tan grande que tenías que usar mucho dinero para comprar pocas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que desafortunadamente ciertas personas que formaron un partido trataron como de llegar al poder aprovechándose de esa circunstancia económica tan difícil y entonces de ahí surge una figura de la que no sé si has escuchado que se llamaba Adolfo Hitler. Sí, Adolf Hitler, el jefe del Partido Nacional Exactamente, de Alemania. Exacto. Él es el que empieza a emerger en este punto porque había mucha pobreza y él le dice a la gente, bueno, si ustedes me siguen, yo voy a poder sacar a este país adelante. Mientras todo eso pasaba, aquí tenemos una foto de los papás de Ana Frank el día de su boda. Ellos tuvieron una boda preciosa, como con la que muchas o muchos soñamos. Y el 16 de febrero del 26 tuvieron a su primera bebé, que se llamaba Margot. La hermana de Ana. La hermana mayor de Ana, exacto. Y mira, en el 29 nace Ana. Aquí tenemos una foto de ella de bebé, al otro día de que nació con su mamá. Aquí es importante que te platique que a Otto le encantaba tomarle fotos a sus hijas, a su esposa, y aquí tenemos varias, por ejemplo. Ella es la mamá de Otto Frank con Margot y con Ana, cuando era muy bebé, las está cargando, ¿sale? Y bueno, aquí está también Ana con su mamá, mientras ella estaba jugando en un cajoncito de arena. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Y por qué es importante que las personas visiten la exposición? Es importante porque nosotros queremos que sepan que si tú te das cuenta en lo que te he mostrado de Ana cuando era niña, pues tenía una vida muy bonita, estaba con su mamá, estaba con su hermana. Mira, aquí la vemos en una fotografía que se tomó en una máquina antes de dejar su país natal. Es importante porque ella pues era una niña feliz, con una familia muy bonita que la amaba mucho y desgraciadamente por culpa de Adolfo Hitler tienen que abandonar Alemania porque ellos eran judíos y Adolfo Hitler, sin razón, quería sacar del país a los judíos. Entonces, ¿tú crees que Ana merecía que la sacaran de su país? No. ¿Que dejara su casa? No. Aquí tenemos una ejemplificación, por ejemplo, de una maleta. Piensa que Ana se fue de su país a los 4 años. Se llevó su muñeca, se llevó sus libros, pero tampoco pudo llevarse mucho con ella y eso era injusto. Entonces queremos que la gente venga. Es importante que conozcan la historia de Ana porque ninguna niña, ningún niño, ninguna persona merece ser expulsado de su país o dejar su país porque está teniendo temor de que la persigan. Aquí en realidad tenemos una división geográfica en el piso. Si tú te das cuenta que hay una línea gruesa que implica que allá es Alemania y que aquí es Países Bajos. Cuando los Frank tuvieron que dejar su país, se fueron a Ámsterdam, ¿sale? Entonces, ¿qué vemos aquí en esta sala? Es una línea del tiempo. Una línea del tiempo lo que hace es que te va mostrando por año los eventos que van pasando. ¿En qué año naciste? Pues yo nací en el 2016. 2016. Por ejemplo, pensemos que si esta fuera una línea del tiempo de este siglo y dijera 2015, 2016, aquí estaría marcado tu nacimiento, ¿va? Supongamos. Pero esta es una línea del tiempo mucho más antigua. Entonces lo que hicimos aquí fue ir marcando diferentes sucesos que iban aconteciendo. Por ejemplo, en el 36 hubo unos Juegos Olímpicos que fueron en Alemania y como es un evento importante lo colocamos en esta sala. Pero ¿qué más sucedió? Ana en esos tiempos seguía creciendo. Aquí puedes, por ejemplo, ver a Ana con su amiga Eva y su amiga San. Estaban jugando con sus muñecas. Y Ana seguía creciendo. Ana en Países Bajos, en Ámsterdam, tuvo la verdad es que una vida muy feliz. Le gustaba salir a jugar, le gustaba ir con sus amigas, le gustaba ir a la playa, ir a nadar. Como por ejemplo jugar y estar en bicicleta con su amiga que me acabas de presentar. Exactamente. Y como con Zane y otras, pero su mejor amiga era Hannah.
Exacto, Anneli. Eso era lo que ella hacía porque era una niña, pues como todas nosotras, como tú lo eres ahora. Y le emocionaba mucho el futuro. Ella estaba muy emocionada del futuro. ¿Sabes que ella quería ser escritora o periodista? Sí, pero le prometió a su hermana Margot y se prometió a ella misma que iba a ser, bueno, primero escritora, bueno, en realidad era al revés, primero periodista y después en escritora y que iba a escribir novelas románticas. Exactamente. Ese era el gran sueño de Ana. Y entonces aquí en esta sala lo que vamos viendo es todo ese desarrollo del crecimiento de Ana. Y por ejemplo, cuando ella cumple 13 años, sus papás le regalan un diario. ¿Sabes qué es un diario? Un diario es donde escribes todos tus secretos sin que a Exactamente. nadie se lo puede contar. Exacto, exacto. Entonces Ana recibe ese diario cuando tiene 13 años y se pone muy feliz porque entonces se da cuenta que puede sentarse a escribir todo lo que sucede. Ella escribe sobre sus amigos de la escuela, sobre sus admiradores y muchas cosas. Y lamentablemente algunos días después de eso, ven, te voy a enseñar algo. ¿Te acuerdas que te platiqué que, bueno, ellos eran perseguidos solo por ser judíos, lo cual no tiene sentido, no había una razón real? Entonces, aquí tenemos una reproducción de un requerimiento que recibe su hermana mayor Margot. Lo que decía aquí, esto está en alemán, pero lo que decía es que Margot se tenía que presentar a un campo de trabajo. Un campo de concentración nazi en Alemania. En ese momento solo era un campo de trabajo, de trabajos forzados, no era tal cual un campo de concentración, ¿sale? Pero al final de cuentas, los papás de Margot y de Ana sabían que si Margot se presentaba ahí, pues probablemente iba a ser primero trabajos forzados, pero al final de cuentas la iban a llevar a un campo de concentración, Para lo cual matarla. era exactamente, significaba que ella no iba a salir con vida de ahí. Entonces lo que hacen los Frank es que deciden ya ocultarse y tenemos la siguiente sala, que es una especie de preámbulo entre, digamos, el momento en que los Frank vivían fuera y cuando se tienen que ocultar, ¿sale? En esta sala en particular hablamos de las personas que ayudaron a los Frank. ¿Sabes qué hicieron ellos? Decidieron acondicionar un espacio en pues el edificio donde trabajaba el papá de Ana. Aquí tenemos una maqueta que es una representación de cómo era ese edificio. ¿El anexo secreto? Y el anexo secreto. Aquí hacia adelante, esta parte era de las oficinas del señor Otto Frank, y lo que tú ves aquí ya como con papel tapiz y esta pared pintada, todo eso pertenecía al anexo secreto, ¿sale? ¿Dónde estamos nosotros? Pues está... Ahí hay una pista, mira. Hay un librero. Ahí en el librero que se mueve es como para poder escaparse. Exactamente. Ahí está el librero. Exacto. Nosotros estamos en la representación de esta sección, ¿sale? Y aquí hablamos de las personas que a ellos los ayudaron. Imagínate tú que tienes que pasar tanto tiempo escondida, pues no es sencillo. Y entonces necesitas quien te pueda llevar comida, ¿qué más? Pues, Agua, sí. lo que tú vayas necesitando, si ocupas jabón, necesitas que la gente te pueda ayudar con eso, ¿no? Y entonces todas estas personas eran quienes a Ana y a sus papás y a otra familia que también se escondió con ellos, les ayudaban a llevarles todo lo que ellos necesitaban día a día. Sí, es cierto. Es cierto, pero Mia fue la secretaria de Otto. Y ella está aquí, Mipkis. Ella fue su secretaria y fue quien más los ayudó. Incluso ahora hay varias... bueno, hay un libro de ella que se hizo ya una serie de televisión, está muy padre. ¿Ya la viste? No. Ah, bueno, está en Disney Plus, te la recomiendo. Bueno, puedo editar el comercial. Pero he visto una que se trata también de la vida de Ana Frank, que es la de Light, algo así. Ah, es esa, Small Light, una pequeña luz. Y mira, aquí tenemos las fotografías de las personas que se escondieron por más de 2 años en el anexo secreto. Tenemos al matrimonio Frank, que es Otto y Edith, con sus hijas Margot y Ana. Y también Otto tenía un socio en su empresa que se llamaba Hermann Van Pels. Él se casó con August, tuvieron un hijo que se llamaba Peter, y ellos se escondieron también con Ana Frank y su familia. Posteriormente se unió con ellos un dentista que se llamaba Fritz Pfeffer. Que era dentista de Margot. Sí, y entonces ya eran, en vez de 4, ya eran 8 escondidos. Te voy a invitar ahora a pasar a
el escondite secreto. Como tú bien dijiste, lo que tenemos acá es un librero en el que ellos tal cual lo tenían así. Esta es una reproducción del que está en Ámsterdam, porque les ayudaba a esconder la sección de la casa donde ellos vivían. Pasa. Mira, te voy a explicar. Aquí tenemos un radio de esa época, de la misma época de Ana Frank. ¿Sabes qué voz es la que se está escuchando? ¿Quién? Es la reina Guillermina. En ese entonces ella era la reina en Países Bajos, pero cuando llegan los nazis a invadir su país, ella se va a Inglaterra para estar a salvo y le manda mensajes de ánimo a su gente. Porque claro, vivir una guerra no es fácil, al contrario, es una situación triste. Y entonces ella les hablaba a través de la radio y les decía, resistan, vamos a lograrlo, vamos a estar bien, tengan mucho ánimo. Y también servía para que la gente que estaba en contra del partido nazi se organizara. Se mandaban mensajes a través de esa radio, se llamaba Radio Orange, y de esa forma ellos podían recibir información importante para, de alguna forma, resistir esa opresión nazi y, por supuesto, luchar contra ella. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Esta es una recreación del comedor que ellos tenían en el anexo secreto. Tenemos aquí las 8 sillas, si te das cuenta tenemos también el juego de té, un ajedrez. Pasaban tanto tiempo encerrados que, bueno, en algo se tenían que entretener, ¿no? Como nos Puede pasó a ser nosotros. como el diario entretuvo a Ana. Exactamente. Tenemos aquí también la recreación. Ven, si te das cuenta, esta es la tarja donde lavaban los trastes. Las medidas de estos espacios nosotros las tomamos directamente de Ámsterdam. Fuimos allá a adentrarnos en el lugar original donde ellos se escondieron y pudimos de esa forma pues ver todo lo que tenían y recrearlo aquí. Tenemos también una estufa antigua y el papel tapiz te cuento que es también el mismo que ellos tenían allá en el anexo secreto, ¿vale? Entonces, la atmósfera que nosotros queremos dar aquí pues es de otro tiempo. ¿Sí te sentiste así como todo es diferente, ¿no? Sí, todo es diferente. Es mucho más antiguo. Ven, acompáñame. Aquí tenemos una recreación del espacio donde ellos, los que estaban escondidos, pues no solo iban al sanitario, sino donde también se aseaban. Es importante que sepas que ellos se estaban ocultando en una sección de una empresa, entonces había más gente ahí trabajando. No todos los trabajadores de Otto sabían que estaban ahí. Entonces, había gente en ese edificio que no tenía idea que había gente escondida. ¿Qué crees que pasaba entonces? Todos los que estaban escondidos tenían que mantenerse en silencio, tenían que tener mucho cuidado, pues de no dar indicios de que estaban ahí, ¿sale? ¿Y cómo, por ejemplo, se bañaban los Franco, los Bumpers mientras los trabajadores estaban trabajando? O sea, ¿cómo le hacían como para que no hicieran ruido? Exactamente. Mira, los trabajadores llegaban a las 8 de la mañana y entonces todos los escondidos se levantaban muy temprano, se levantaban a las 6. Se aseaban, se lavaban la cara, desayunaban y a partir de las 8 se quedaban quietos, totalmente inmóviles. ¿Congelados? Es más, no podían, exacto, no podían ni caminar, o si caminaban tenían que hacerlo de puntitas para que realmente... De puntitos sin ruido. Exacto, para que nadie los escuchara. Los trabajadores salían a almorzar a las 12 y entonces ellos también ya podían moverse, tomar un pequeño almuerzo, regresaban media hora después y de ahí hasta las 6 de la tarde no podían hacer nada nuevamente, solo podían leer o pues jugar ajedrez silenciosamente o estudiar, pero no podían hacer nada más. Sí, y solo se bañaban. Por correspondencia o observar en la oscuridad a todo lo Exactamente. O hablar en voz muy bajita. muy bajita o contar chistes también en voz Sí, muy bajita. y ellos no tenían una ducha ahí, no tenían una regadera, solo se podían bañar los domingos cuando no había gente. Sí. ¿Vale? Aquí tenemos también la reproducción de la recámara de Ana. En la recámara es donde Ana empezó a escribir su diario. Mira, aquí tenemos una reproducción de su escritorio y tenemos también pues una reproducción de su diario. Aquí ella se sentaba
y pasaba horas y horas escribiendo. Aunque la parte más que me gusta de Ana escribiendo en el diario fue que como en su primero o segundo diario, creo que fue primero, escribió como historias de, o sea, fantástico. Después las arrancó porque le parecían muy infantiles. Las que más me gustó fue esa como escena que escribió, la vida de Candy, el lomo viejo el sabio, la chica de las flores. Exacto, es maravilloso que Ana no solo nos platicaba a través de su diario lo que vivía día a día, sino que también nos regaló el fruto de su imaginación. Ella creaba personajes en su cabeza y los ponía en una historia. Sí. Eso es maravilloso y todo sucedió en un lugar como este, que te repito, esta es una recreación. Sin embargo, ese muro que ves ahí, que está plagado de recortes y de un póster de Opecta, la empresa de su papá, es tal cual, es idéntico al que tú encuentras en Ámsterdam. Cuando vayas ahí lo vas a ver y vas a recordar que estuviste aquí, porque el equipo de producción de la exhibición tomó perfecta nota de qué tenía Ana en su pared, se reprodujo, e incluso la distancia que hay entre, por ejemplo, este retrato y esta pintura, todo se hizo exactamente tal cual como está en Ámsterdam. A Ana le encantaba esta revista que se llama Cinema Theater, que se hizo también una reproducción porque pues reflejaba parte de los hobbies o pasatiempos de Ana Frank. A ella le encantaban las estrellas de Hollywood, por ejemplo. Le gustaba mucho el arte clásico, la mitología griega, todos esos... Y la romana. Y la romana, todos esos intereses que tenía Ana están aquí reflejados en esta recreación de su habitación. Como por ejemplo, como una escultura que parece romana. Exacto, sí, es una escultura helénica y en ese sentido pues era parte de lo que a Ana le gustaba muchísimo. A ella le gustaba estudiar eso y sabía que no era muy común que a una niña le gustara, pero Ana era muy especial, Ana era muy particular y le encantaba estudiar, le encantaba aprender cosas nuevas. Y pues en su diario escribía las cosas que nunca podría explicar en voz alta, como era muy dicharachera. Sí, Ana era muy dicharachera, como bien dices, y también era inquieta, le gustaba siempre expresar lo que pensaba, y a algunos adultos no les gustaba mucho eso. Porque siempre se metía en problemas. Siempre la estaban regañando porque decía lo que pensaba. Yo creo que eso no está mal, ¿tú qué piensas? No, no está mal. No está mal, pero eso no tiene ninguna razón de regañarnos solo por eso. Exactamente, tienes toda la razón. Bueno, ahora te voy a invitar a una sala que tenemos, que es como una especie de reproducción de la pues, forma de escribir de Ana, de sus pensamientos, de todo esto. La sala se llama Ana por sí misma, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque todos hablamos mucho de Ana Frank y aquí lo que queremos es reflejar lo que Ana pensaba, lo que ella misma expresaba. Ella siempre fue una persona que se analizaba a sí misma. Por ejemplo, ¿te ha pasado que hagas algo como una travesura y luego te arrepientas? Muchas veces. Y me regañan por eso. Exacto. Eso mismo le pasaba muchísimo a Ana. Ella hacía cosas que generaba que la regañaran y decía, bueno, tal vez eso no estuvo bien, tal vez debí ser un poquito más precavida. Y entonces ella reflexionaba muchísimo. Y aquí lo que tenemos es precisamente, por ejemplo, en esta pared te podrás dar cuenta que son palabras. Esto lo escribió Ana. Está escrito en neerlandés, que es el idioma de Países Bajos. Porque aprendió neerlandés muy rápido y se acostumbró a la vida. Exactamente. Entonces, ella escribía en ese idioma, aunque su idioma original, ¿sabes cuál era? Era alemán. Exacto, el alemán. Ella, como alemana, pues su primer idioma fue el alemán y ya al mudarse aprendió perfecto el neerlandés y entonces en ese idioma escribió su diario. Aquí lo que tenemos es la traducción de algunas de sus citas. Por ejemplo, aquí hay una que me gusta mucho, que dice, yo miraba por la ventana abierta, abarcando con la vista un gran sector de Ámsterdam, por encima de los techos hasta el horizonte. Mientras esto todavía exista y pueda vivirlo, este sol, este cielo en el que no hay ni una nube, no puedo estar triste. A Ana le encantaba mirar el cielo, le encantaba mirar la naturaleza,
Como el único video de Ana Frank cuando está todo en blanco y negro, que Ana se asomaba por la ventana mientras estaba viendo a unos novios. Exacto, así. Y ella, mientras estaba en el escondite, solo tenía acceso a una ventana, que es la que estamos representando aquí, ¿sale? En esa ventana Ana se podía asomar y podía ver un árbol de castaño, que era el que le gustaba muchísimo, porque era lo único que podía ver de la naturaleza, el árbol y el cielo. Y todo lo que pasaba afuera, pero sus papás no querían que mirara por la ventana, así podrían estar a salvo. Sí, ella era muy cuidadosa al mirar por la ventana, solo lo hacía en ocasiones en que no estaban los trabajadores y por ejemplo los domingos casi no había movimiento en las calles y ella se sentía segura de poder pues asomarse y ver qué estaba pasando. Aquí tenemos también algunas otras imágenes de Ana, por ejemplo aquí está en la playa, aquí está de pequeña, está cargando un conejito. A Ana le gustaban mucho los animalitos. A mí también me gustan mucho los conejos. ¿Sí? Tienes eso en común con Ana Frank, entonces. Porque tengo también un conejito de peluche. Ah, ¿cómo se llama? Se llama Muffy. ¿Muffy? Qué bonito nombre. Y tenemos aquí, pues la verdad es que fotografías inéditas de Ana Frank, que no las vas a ver en ningún otro lado más que en esta exhibición. Como por ejemplo esta donde está también con sus amigas, si te das cuenta aquí ya están más grandes. Eran sus mismas amigas de toda la vida. Sí que son Bárbara. Exacto, exacto. Y también la vemos en la playa con su hermana Margot. Y atrás está su abuela materna. Esta fotografía es muy importante para Ana porque dice, aquí mi abuelita estaba con una cara de tranquilidad y de felicidad que yo casi no le veía. Casi no veían mucho a esta abuela, pero ellas decían que su abuelita siempre estaba contenta, siempre estaba feliz y siempre le daba mucha paz. Y bueno, tenemos otras imágenes de Ana. Mira, esta me gusta mucho porque es Ana en su escritorio, pero en la escuela. En la escuela estudiando. Exacto, ella estaba en un colegio Montessori, algo que a ella pues le iba muy bien porque era muy inquieta, era como tú dijiste, ¿no? Muy dicharachera, le gustaba mucho reír, le gustaba mucho hacer cosas, aprender, etc. Sí, por supuesto, es muy cierto. Mira, ahorita en la siguiente sala vamos a tener un video que dura como 5 minutos, ¿lo quieres ver? Sí. ¿Sí? Los oficiales nazis dividen a los recién llegados en nuevas filas.
Aquellos con capacidad para trabajar a la derecha, los ancianos, mujeres embarazadas y niños a la izquierda, lo que significa la muerte en las cámaras de gas. Los 8 habitantes del escondite son seleccionados para trabajos forzados, despojados de su ropa y pertenencias, son rapados y asignados a barracas. Les esperan brutales jornadas de trabajo con mínimas raciones de alimento. Otto, Hermann, su hijo Peter y Fritz están en el mismo barracón. Hermann es enviado a las cámaras de gas. En octubre de 1944, Fritz es trasladado al campo de concentración de Neuengamme, donde muere un par de meses después. A finales de octubre de 1944, los nazis deciden enviar a Alemania a las mujeres aptas para trabajar. Anna y Margot son seleccionadas y llevadas al campo de concentración de Bergen-Belsen. August Van Pels es trasladada al mismo campo poco tiempo después, muriendo en el transporte. Edith Frankl permanece en Auschwitz y muere de inanición el 6 de enero de 1945. El ejército ruso se acerca a Auschwitz en enero de 1945. Se aceleran los asesinatos masivos y el resto es obligado a caminar en las marchas de la muerte. Los nazis intentan borrar las evidencias de sus crímenes y huyen llevándose a los prisioneros. Uno de ellos es Peter, que es trasladado al campo de Mauthausen, donde muere el 5 de mayo de 1945. Ese mismo día, los Países Bajos son liberados por los aliados. Otto Frank se salva de ser reubicado. Su extrema debilidad lo obliga a permanecer en una barraca para enfermos. Auschwitz es liberado por los soviéticos el 27 de enero de 1945. Del 1.300.000 prisioneros deportados a este campo, solo sobreviven 6.500. Otto Frank fue uno de ellos. Las terribles condiciones en el campo de Bergen-Belsen afectan a las hermanas Frank, que contraen tifoidea en febrero de 1945. Permanecen juntas en el mismo barracón sobre una cama de piedra, en pleno invierno y plagada de bichos. Margot es la primera en morir. Anna pierde la vida un día después. Sus cuerpos, junto con cientos más, son arrojados a la fosa común. Unas semanas después, el 15 de abril de 1945, el ejército británico libera el campo. Querida madre, no sé nada de Nick ni de las niñas. Lo más probable es que les hayan importado a Alemania. ¿Cuánto han sido bellas? A ellas y a ustedes. Es un milagro que esté con vida. He tenido mucha suerte y debo estar agradecido. Después de la guerra, Otto Frank regresa a Ámsterdam y se reúne con Miep y su esposo Jan His. En su trayecto, Otto se entera de la muerte de su esposa. A pesar de la tristeza, conserva la esperanza de que sus hijas sigan vivas. Una mañana en julio de 1945, Otto recibe una carta. Miep His está a su lado. Anna y Margot no van a volver. En ik keek op. Hij was krijtwit. En hij gaf me die brief. Hier, lees. Hiermee verklaar ik dat Anne Frank en Margot Frank bij mij in het kamp Bergen-Belsen zijn overleden. Toen ben ik opgestaan. Ik heb de la opengemaakt van het bureau. Ik heb al de dagboeken genomen, het blad en alles erbij. En ik heb het zo aan meneer Frank gegeven. Met de woorden, dat is de erfenis van uw dochter Anna. Empecé a leer algunas páginas por día. Me vi inundado por tristes recuerdos. Ante mí surgió un alma muy distinta. No tenía idea de la profundidad de sus sentimientos. ¿Cómo podía yo saber que lo que está en mí era tan importante para ella? Y lo importante que había sido su relación con Peter. Otto recopila el diario de Anna para su familia y amigos. Los primeros lectores del diario creen que debe ser publicado. Otto duda compartir este legado familiar, pero recuerda que el sueño de Anna era ser escritora. La primera edición de 1947 se titula La casa de atrás, tal y como Anna lo había soñado. Historia triste. Aquí lo que
nosotros le mostramos al público es cómo después de esa circunstancia en la que lamentablemente pues Ana no sale con vida, Mipkis, ella recopila el diario. Cuando ellos son descubiertos, Ana Frank con los otros escondidos, ella se quiere llevar consigo el diario, pero los agentes no se lo permiten. Entonces se queda tirado en el escondite. Cuando Mip sube, después de la captura de ellos, se da cuenta que está tirado junto con otras hojas y entonces lo levanta y lo guarda. Y es hasta cuando se enteran que, bueno, Ana no va a volver del campo de concentración, pues se lo entrega a Otto Frank y entonces él lo lee, se da cuenta que el diario es muy bueno y lo comparte con algunos amigos, con algunos familiares. Y le empiezan a decir, oye, este escrito está muy, muy bien, ¿por qué no lo publicas? Y él tiene algunas dudas, porque, como tú bien me dijiste, un diario es algo íntimo, es algo muy personal, ¿cierto? Y también Ana hablaba mucho de su familia, entonces dice, tal vez esto sea como, pues, develar cosas importantes de Ana y de mi familia. Sin embargo, como el diario era tan bueno, decidió realmente publicarlo. Y así es, Mari Pau, como el día de hoy tenemos no solo el diario, que su primer publicación fue en neerlandés, sino también se ha publicado a más de 70 idiomas a nivel mundial. Por ejemplo, aquí tenemos esa copia en neerlandés, pero mira, también lo tenemos en idioma hindi, lo tenemos en vasco, lo tenemos en sueco, en danés, en francés. ¿Qué idiomas reconoces? Conozco el inglés y solo un poquito el italiano. Muy bien. También acá está en italiano. Lo tenemos en tailandés, lo tenemos en japonés. Mira, aquí de este lado. Acá está en japonés. Son caracteres que ni siquiera nosotros podemos leer porque están en otro alfabeto. Aquí entonces en esta sala lo que mostramos es todo el alcance que llegó a tener el diario de Ana Frank y tenemos también otra imagen de ella escribiendo, que es más o menos como pensamos que ella se veía pues escribiendo su diario. Ven, mira. Y acá en esta sala, que ya vamos casi finalizando pues el recorrido, aquí hablamos de qué mensajes nos dejaba Ana, qué valores nos dejaba Ana Frank. Como mi por pregunta. ejemplo. Como la pregunta que hice. Exacto, ¿qué nos deja Ana Frank? Pues nos deja esperanza, nos deja voluntad, compasión. Ella, por ejemplo, aún estando escondida, sabía que ella tuvo mucha suerte, pero no todas las personas judías se pudieron esconder. No. ¿Sabías eso? Ella fue un caso pues muy particular. Ella estaba escondida, tenía comida, tenía una cama calientita, etcétera, pero sabía que no todas las personas lo podían hacer. Entonces ella vivía agradecida por eso. Aquí tenemos una fotografía muy especial que es Mipkis junto con su esposo, que como viste en el video pues fueron muy importantes porque Otto cuando vuelve del campo de concentración está con ellos y Mip escribió un libro que no sé si lo alcanzas a ver, se llama Mipkis recordando a Ana Frank. Aquí ese libro está en su edición original que es también en neerlandés, pero ahí es donde Mip cuenta toda esa historia, tanto la historia de su propia vida como todo lo que vivió siendo una de las protectoras de Ana Frank. Es un libro muy bonito. Sí. Y bueno, tenemos más fotos de Ana, pero te quiero invitar, Mari Pau, ven, a que nos dejes un mensaje para Ana. Si tú pudieras ver hoy a Ana Frank, o si pudieras convivir con ella, ¿qué le dirías? Pues le diría, espero que juntas pudiéramos hacer una vida mejor y pudiéramos serlo y podríamos hacer que todo el mundo viva en paz. Déjale tu mensaje a Ana aquí. ¿A ti qué te gustaría hacer por el mundo? Pues que todo el dinero que tuvieran solo los ricos pudieran compartirlo entre los pobres. Muy bien. ¿Qué más? Poder liberar al mundo, porque seguro que todavía existen los esclavos en el mundo, pues poder liberarlos de las cadenas. Exacto, eso es un gran deseo, Mari Pau. Y en ese sentido lo que nosotros queremos aquí es invitar a la gente, como ves aquí hay varias palabras en los espejos,
Me dicen, obsérvate, reflexiona, actúa. Comprende. Exacto, lo que queremos es que la gente pues se detenga un momento a pensar, ¿cómo estoy actuando yo en el mundo? ¿Estoy siendo una buena persona? Por ejemplo, ¿trato bien a los animalitos? ¿Trato bien a las demás personas? Por ejemplo, y sí, tengo una pregunta. Dime, Pues es sobre el gato de Ana Frank. dime. ¿Qué pasó después con el gato después de que se despidió? Mira, cuando ellos salen de su casa, antes de irse, le pidieron al vecino que se encargara de llevarle de comer. Y esta persona se encargó de hacerlo tanto tiempo como pudo. Lamentablemente en la historia ya no sabemos qué pasó con este vecino o qué pasó con el gatito en particular. Lo único que sabemos es que la casa donde ellos vivían antes de tener que ocultarse, pues fue rentada a más personas con el paso del tiempo. Al día de hoy, bueno, en algún momento ese gatito, pues no sabemos si permaneció en la casa o si lo adoptó el vecino, tal vez el vecino lo adoptó. Y el día de hoy esa casa de Ana Frank es un refugio para gente que escribe alrededor del mundo y que su vida está en peligro. Ellos reciben un año de vivienda ahí como un homenaje a que Ana logró convertirse en escritora y entonces ahora su casa es para personas que estén en riesgo y que también sean escritoras. Pero bueno, del gatito esperemos que sus vecinos lo hayan adoptado y cuidado siempre. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tienes? Ninguna, puedes contarme lo que tú quieras. Sí, bueno, a mí me encanta esta exhibición. Estoy feliz de que estés con nosotros hoy y que a ti te haya llamado la atención, que hayas querido venir a conocerla. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que en niñas como tú y en niños y en los jóvenes es donde está el futuro y ojalá que todas y todos se acerquen como tú al mensaje de Ana Frank y sepan que es importante que seamos buenas personas, que cuidemos el mundo, que no discriminemos o hagamos menos a otros por algún motivo, porque en realidad todos somos iguales. Entonces, te agradezco mucho que estés aquí, Maripau. Sí. Me da mucho gusto. El mensaje que nos da la historia de Ana Frank es que pues no nos tienen que discriminar a las personas por el color de piel o algo así y no tiene que haber guerras mundiales porque eso está mal. Ahora Exacto, les invitamos, así como Maripau está con nosotros hoy, a que vengan, conozcan Ana Frank Notas de Esperanza. Los esperamos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Muchas gracias. sí, muchas gracias. La historia de Ana Frank nos deja muchas lecciones que aprender y hoy hago un llamado a los dirigentes del mundo, hombres, mujeres, niños y niñas, para exigir un alto a la guerra y evitar la muerte, el dolor y el sufrimiento. Los niños queremos sentirnos seguros y vivir sin miedo en nuestros corazones. Actuemos para desaparecer cualquier tipo de discriminación. Aunque seamos de diferentes lugares, con tradiciones, color de piel y creencias diferentes, todos somos iguales en nuestros corazones. Les recomiendo mucho este libro de Blumen que se trata sobre la vida de Ana Frank y todo lo que pasó hasta el final de la historia. Se los recomiendo muchísimo. Por favor, tienen que leerlo para que los inspire. Los libros nos llevan a lugares mágicos, a aprender mucho y vivir grandes aventuras. Vayan a bibliotecas, librerías y ferias de libros. Y si les es posible, compren libros, porque así apoyamos a que los autores e ilustradores sigan llenando nuestras vidas de lindas historias. Los invito a suscribirse a mi canal de Instagram que se llama El Universo de Maripau, en donde podrán ver contenido muy bonito e interesante. Muchas gracias. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de las notificaciones. Y no olviden compartirlo con sus amigas y amigos. Nos vemos en mi próximo video. Escriban todo.